Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para empezar en la clase debemos trabajar en orden. Vamos a aprender matemáticas, geometría y trigonometría en particular. Pero es muy importante trabajar en orden. Primero debe tener usted sus notas y vamos a escribirle a todas las hojas nombre y grupo arriba a la derecha, por favor. Así es que vamos a ver cómo lo hacemos acá. Arriba a la derecha, así es que voy a escribir aquí el rótulo arriba a la derecha. ¿Saben dónde es arriba? ¿Saben cuál es su derecha? Bien, aquí voy a escribir mi nombre. Además del grupo, debe ser el semestre. ¿En qué semestre están? En segundo. Aquí no tengo estas herramientas, luego vemos cómo se escribe segundo. No es así nada más con la bolita, le vamos a escribir 2 y con minúsculas DO. Deben ser como superíndice. Así es que escribimos segundo semestre del A y le vamos a poner la especialidad. Ustedes van a decir que es técnicos en diseño gráfico digital o bien técnicos en procesos de gestión administrativa, y vamos a hacer que nuestro texto quede en el lado derecho. ¿Saben cuál es la derecha? Antes decían, ¿con qué mano te persignas? Pero bueno, eso ha cambiado mucho, depende de qué es lo que hagan. Así es que todas las hojas de ahora en adelante deberá llevar nombre arriba a la derecha. Técnicas para escribirlo, ahorita lo vemos. Abajo tiene el lugar para escribir su nombre. Eso es lo más normal. Esta hoja la pueden poner ustedes al principio de sus notas o bien en una carpeta. En la próxima clase vemos eso. Por ahorita la tarea es a todas las hojas, las 64 de sus apuntes, escríbanle nombre y grupo. Cuando haya una tarea sobre estas hojas, le van a escribir la fecha. Y si se les olvida, no se los voy a considerar. ¿Cómo voy a saber que es de ustedes? Así es que debe tener a fuerza nombre y grupo. No se les olvide, por favor, cuál es arriba y cuál es a la derecha. Habíamos dicho que la técnica para escribir el nombre es poner la regla y sobre él, aquí le voy a escribir mi nombre. Correo. El grupo al que pertenecen, yo le voy a escribir el grupo ATME. Ustedes escribirán segundo A y la especialidad. Número de lista, realmente no tengo listas para ello, así es que vamos a dejarlo así como está. Para trabajar en estos apuntes es requisito para todas las demás hojas escribirle el nombre arriba a la derecha, nombre y grupo. Así es que lo que vamos a hacer es, con la misma regla, me apoyo y en la parte superior le voy a escribir el nombre, un nombre y un apellido por lo menos. Mi nombre completo es Isauro Edsel Silva Ramírez. Yo le voy a escribir simplemente Edsel Silva y el grupo segundo C, técnico en matemática educativa. Bueno, ustedes van a escribir el grupo, el semestre, el grupo y la especialidad, ya sea diseño gráfico digital, DGD o bien técnico en procesos de gestión administrativa. Todas las hojas deben tener así, es una tarea de ahorita en adelante lo van a hacer. Ahorita, para continuar con la clase, vamos a pasarnos a nuestra página número 5, que es donde vamos a iniciar. Y le voy a escribir mi nombre. Así es que la tarea para ahorita es que tengan todas las hojas su nombre. Arriba a la derecha. Nombre y grupo. Segundo A, diseño gráfico digital. Bueno, es para ustedes. Siempre que empecemos
ustedes deben escribir la fecha del lado izquierdo. La fecha es del lado izquierdo, así es que voy a suponer que es la fecha de hoy. Estamos a 4 de marzo, así es que donde vamos a trabajar aquí, le voy a escribir 04 de marzo del 2021. Bien, claro que podemos nosotros enmarcarlo o encuadrarlo algo para que se distinga. Le pueden ustedes poner marcatextos o algún color, no importa, algo que se distinga. Uy, ya no pinta este. Bueno. Cuando necesito no pintan. Bueno, así lo voy a dejar. Y vamos a empezar nosotros con los contenidos centrales y básicos del espacio y la forma. Para el capítulo 1 tenemos los contenidos centrales, son conceptos básicos. Siempre nos ponemos de acuerdo con el lenguaje. En muchos de los casos a esto le llaman elementos de la geometría. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es un elemento? Ustedes conocen los elementos químicos, la base de que están compuestas las cosas. Elementos, todas aquellas cosas que componen un todo. Elementos de la geometría. A esto algunos le llaman elementos de la geometría. Le pueden escribir aquí también para que sepan de qué se trata, y lo voy a poner con un tono azul. Esos son los elementos de la geometría. Pero vamos a definir. Me dice definición. No es lo mismo definición que significado. Para eso vamos a trabajar un poquito lo siguiente. Vamos a ver la definición y el significado. Dos cosas diferentes. Nos vamos a trasladar un poquito entonces nosotros ahorita hasta... vamos a ver aquí. Aquí tenemos nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra. En este planeta estamos nosotros aquí en Chilapa. Nos acercamos un poco, o nos acercamos más, ya me perdí. Ahí está. Bueno, sabemos dónde estamos aproximadamente. Ahorita nos vamos a trasladar hasta el mar Mediterráneo, a Europa, a lo que le llaman viejo mundo, que son iguales, pero bueno, así le dicen. ¿Qué le vamos a hacer? Y nos vamos a ir a Egipto, mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo, aquí tenemos, digamos que a esto se le llama la cuenca del mar Mediterráneo. Nos vamos a ir a Egipto en forma muy especial. Y nos vamos a trasladar a los tiempos de 500 años antes de Cristo, aproximadamente. Esta parte, aquí está Arabia. A esto le llaman Medio Oriente. Pero vamos a Egipto. En Egipto hay un río muy caudaloso. Ustedes deben haber visto algunas imágenes. Pero las imágenes que tienen ustedes de Egipto seguramente son de desierto. Vamos a ver algunas de esas imágenes. Bueno, aquí está Egipto. Aquí le llaman cuenca del río Nilo. Ahí está el Mar Rojo. Tal vez hayan escuchado un poquito de la historia de la Biblia. Bien, aquí tenemos Egipto. Pero en Egipto vemos nosotros que hay mucho desierto, arenas, pero no es todo eso solamente. A las riberas vemos nosotros muros de arenisca. Sin embargo, a las orillas hay una parte que es muy fértil y plana. En tiempos de lluvias, el río se desborda, se sale de su cauce e inunda muchos terrenos. Eso es pues porque en la parte central de África, de donde nace aquí está el río Nilo, más o menos en el Congo, en las cataratas de Victoria,
y hace que se desborde el río. A eso le llama época de avenidas, cuando viene el río crecido. Y cuando baja de nivel se llama época de estiaje. Cuando nosotros llamamos época de secas, realmente se llama época de estiaje. En ese tiempo el nivel del río baja y deja en las riberas, a los lados, algo que conocen ustedes como lama. Realmente es un limo, técnicamente se llama limo. Es una arena, es como una arena, pero más finita, muy fina, y tiene otras características diferentes a la arena. Entonces es limo, eso hace que sea eh, muy fértil. Así es que si hay aquí lugares que sean fértiles, si nos trasladamos a la época antes de Cristo. Antes de Cristo, el imperio que mandaba, valga la redundancia, imperio significa imperar, mandar, el que manda. Ustedes recuerdan en la época de Cristo, cuando se conmemoran la Semana Santa, se habla de los centuriones y que es el imperio romano. Aquí está Roma, y Roma dominaba toda esta cuenca del Mediterráneo. Pero antes fueron los griegos. Los griegos, aquí está Grecia, deben recordar ustedes a Alejandro Magno. En esos tiempos nos vamos antes todavía, en la época en que surgió la agricultura a los lados del río Nilo. Aquí está Egipto, pues aquí está Alejandría, en la desembocadura del río Nilo. Hace una especie de triángulo. A ese triángulo se le conoce como delta porque hay una letra griega que se llama delta. Entonces, a los lados del río Nilo, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el río Nilo. Aquí lo vemos, lo vamos a dibujar un poquito grueso, de color azul. Aquí viene, aquí está el Cairo. Vamos a hacerlo grueso para que se vea bien. Aquí está el río. Y a las riberas, como es este terreno que estoy indicando aquí en negro, la forma que tenga, quiero ubicar un punto y lo puedo ubicar teniendo en cuenta el punto A, que puede ser una piedra, una pirámide grande, algo que sea inamovible o fijo, y un punto B, que sería otro punto fijo. Si conocemos la distancia entre A y B, ubicamos el punto que es la esquina de este terreno y tenemos un triángulo que es la figura indeformable. Total que podemos ubicar este punto y los 4 puntos de este terreno. Si conocemos el terreno, podemos determinar su área y el gobierno que cobra impuestos es el gobierno fuerte, y obviamente el gobierno egipcio cobraba impuestos de acuerdo al área de los terrenos. Así es que ahí surgió la geometría. Geo, tierra, metro, metrón, medida. Pero llegaron vamos a ver aquí nuevamente, llegaron los griegos a Egipto y vieron las cosas que hacían los egipcios, las cosas como, bueno, aparte de las pirámides, todo el conocimiento que era empírico. Empírico quiere decir que es de la experiencia. Experiencial no existe la palabra, pero es empírico. Así es que llegaron los griegos, vieron lo que hacían los egipcios y fueron ellos sistematizando ese conocimiento. Y de allí, entonces se habla del imperio griego, estoy hablando de 200 años antes de Cristo hacia atrás, 200 años antes de Cristo hacia atrás, el imperio griego. Mandaban los griegos, pero es no solamente un mandato militar, no solamente los soldados, también es un mandato religioso, una orden religiosa, una orden cultural. Y por eso en geometría encontramos muchos griegos.
Por ejemplo, Euclides de Alejandría. Aquí está Alejandría, está en Egipto. ¿Cómo me van a decir que es griego si vemos que está en Egipto? Pero es de la cultura griega. Entonces llegaron los griegos, vieron lo que hacían los egipcios para medir, y los griegos, como listos que eran, ordenaron el conocimiento y así lo elevaron a carácter de ciencia. Por eso las raíces de la palabra geometría son griegas y significa, hay unas palabras que significa geo, que significa, desactívate, geo, que significa tierra. Pero tierra, ¿de qué estamos hablando? De la tierra de siembra, de tierra de labor, no de tierra del mundo, tierra. Y otra raíz que es metrón, algunos dicen que es metrere, que significa medir o medidas. Así es que si las combinamos, geo, que es tierra, y metrón, si son medidas, geometría significa medidas de la tierra. Vamos a poner aquí las raíces griegas. Raíces griegas. Entonces, ¿qué significa la palabra geometría? Bueno, el significado es de las raíces griegas geo, tierra, y metrón, que es medida. Entonces, ¿qué significa geometría? Pues significa medidas de la tierra. Vuelvo a insistir, se refiere a medidas de la tierra de labor. Y la definición, bueno, vamos a por partes. Tenemos entonces que de la ciencia que fueron descubriendo y ordenando los griegos con base a los conocimientos de Egipto, surgió la geometría. Bueno, eso es, ¿qué significa la palabra geometría? ¿Qué significa? Medidas de la tierra. Pero en cuanto a la definición, seguramente ustedes han trabajado en geometría, como aquí. ¿Conocen ustedes estas fórmulas? Áreas y perímetros, triángulo, un cuadrado, un rectángulo. No he definido las características, pero seguramente los conocen: romos, romboides, trapecios. Aquí tenemos un trapecio escaleno, trapecio isósceles. Bueno, hay diferentes trapecios, polígonos diferentes. Pero, por ejemplo, ¿de qué depende de un círculo? Aquí estamos con el círculo. ¿De qué depende el área? Aquí está el área. ¿De qué depende el área? Bueno, no se alcanza a ver la fórmula. Depende del radio. Incluso aquí el perímetro, 2πr. ¿Cuál es la variable? El radio. Entonces el perímetro es una propiedad que varía de acuerdo al radio. ¿O cuánto vale para un cuadrado? Es su área. Aquí está, área. ¿Cuánto vale? Pues vale lado por lado, por eso decimos lado al cuadrado. Son propiedades. Pero fíjense, aquí estamos trabajando nosotros en el plano, un cuadrado está en el plano. Sin embargo, tenemos algunas otras, por ejemplo, aquí tenemos un prisma, una pirámide, un cono o una esfera. Ya está en tercera dimensión, está en el espacio. Pero nos vamos con algunas dimensiones que podemos nosotros medir. Por ejemplo, el paralelepípedo. ¿Cuál es el volumen? L largo por, aquí está el volumen, largo por ancho y por alto. Así de simple. ¿La base cuál es? La base es base, ancho por largo. Bueno, entonces son propiedades. Por eso en nuestra definición, que es geometría, vamos a ponerle aquí definición de geometría. Es la rama de las matemáticas, pues estamos estudiando matemáticas, que estudia las propiedades.
palabra especial es propiedades. No digan medidas, sino estudia propiedades. Claro que debemos conocer las medidas. Entonces, la geometría es rama de matemáticas que estudia propiedades de las formas y de los cuerpos geométricos. Esto de formas se refiere al plano, cuerpos geométricos al espacio. Vamos a poner otro color. Cuerpos geométricos como la esfera, el cubo, el paralelepípedo rectangular, la pirámide, el cono y todas las demás figuras. Entonces, ¿qué es la geometría? Rama de las matemáticas que estudia propiedades de las formas y de los cuerpos geométricos. Bien, hay muchas geometrías. Por ejemplo, vamos a regresar aquí. Aquí tenemos nuestro planeta Tierra. Imagínense que tenemos nosotros la luna. La luna, ¿dónde está la luna? Vamos a ponerlo por aquí. Así es que si dibujamos nosotros por aquí la luna, vamos a dibujarla por aquí chiquita. Uy, nomás que no se ve, vamos a ponerle blanco. Ay, no, deja ver esto. Ahí tenemos la luna. Blanca, que se vea. Bien, fíjense ustedes, por ejemplo, esto me está estorbando. Vamos a quitar estas líneas que no dejan ver. Ya está. Seguramente, bueno, nosotros estamos aproximadamente aquí. Si yo trazo una línea recta de donde estamos aquí, de Chilapa hasta la luna, pero quiero que sea blanca la línea, ahí se alcanza a ver. Imagínense, tienen familiares en Nueva York, por aquí está Nueva York, así es que ese mismo punto de la luna lo vamos a ver desde Nueva York, ahí está. Muy bien, ahora tenemos nosotros podemos nosotros ubicar la distancia que hay entre Chilapa y Nueva York, ahí está con rojo. ¿Qué se formó? Un triángulo. Un triángulo, pero ojo, esta línea es recta, la visión es directa, pero de Chilapa a Nueva York, ¿a poco es recto? No, es una curva, porque fíjense, aquí, si nos pegamos sobre la superficie de la Tierra, es una curva. Así es que esta parte es una curva. Y si es curva, estoy sobre un casquete esférico, sobre una esfera. Estoy en el espacio. Bien, entonces tenemos aquí una trigonometría, tengo tres lados, trigonometría esférica, que es ya más especializada. Hay una trigonometría esférica, pero también nosotros vimos, por ejemplo aquí, el prisma está en el espacio, la esfera está en el espacio, el cono está en el espacio, pero otras figuras, por ejemplo, corona circular, está en el plano. Entonces, una forma de dividir la geometría es en geometría plana y geometría del espacio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? División de la geometría. La geometría se divide para su estudio en geometría plana. ¿Qué es la geometría plana? Vamos a ponerle de amarillo. Estudia propiedades de las figuras que están en un mismo plano, es decir, las dos dimensiones, que son largo y ancho, entre paréntesis, largo y ancho. Y en la del espacio, estudia los cuerpos geométricos, geometría del espacio, vamos a poner aquí también con amarillo. Estudia los cuerpos geométricos
cuyos puntos no están todos en el mismo plano, es decir, tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Vamos a dejar subrayado nada más. Hablábamos de otras geometrías. Hay muchas geometrías más, por ejemplo, geometría analítica, es lo que van a llevar ustedes en tercer semestre. Geometría descriptiva, geometría de proyección, geometría finita, geometría euclidiana, geometría no euclidiana. Vamos a escribir aquí euclidiana, geometría no euclidiana. Por cierto, ¿qué es la geometría euclidiana? La geometría euclidiana es aquella que resuelve problemas a base de regla y compás. Bueno, vamos a nuestras definiciones. Entonces, definición de geometría. Geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas. Vamos a escribirla acá. Definición de geometría. ¿Qué es la geometría? Rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas y de los cuerpos geométricos. Esa es nuestra definición. Vamos a ponerle aquí una rayita de aquí a acá para indicar que esa es nuestra definición. Hay un nombre aquí, por lo tanto yo quiero saber qué es la geometría euclidiana. Euclidiana. Uy, pero que me combinan letras. Vamos a todos con mayúsculas. Euclidiana. Se refiere a Euclides de Alejandría. Alejandría, pues con mayúsculas, Alejandría. Pero, ¿qué es esta geometría? Bueno, la geometría euclidiana es aquella geometría, es la geometría que resuelve problemas geométricos, no de otro tipo, geométricos a base de regla y compás. Así es que regla y compás. ¿Qué es la regla y compás? Regla, bueno, la regla sirve para trazar reglas. Y el compás ya lo conoce. Nada más vamos a especificar aquí que la regla sirve para trazar rectas. Ustedes, esta que conocen como regla, realmente se llama escalímetro o escala. La regla es para trazar rectas. Los numeritos que tiene son llamados escala. Entonces, ¿qué es la geometría euclidiana? Vamos a ponerlo aquí con otro color para que se vea que es algo diferente. Geometría euclidiana es la que resuelve problemas geométricos a base de regla y compás, nada más. Y ojo, la regla sirve para trazar, no sirve para medir. Para medir se llama escala. Muy bien, continuamos entonces. Ya sabemos que hay muchas geometrías. Me interesó la euclidiana. Aquí la acaban de ustedes de agregar a sus apuntes porque vamos a trabajarla. Conceptos básicos. Bien, voy a hacer un pequeño espacio aquí. Bien, dijimos entonces que la regla, como esta, sirve para trazar rectas. Fíjense, estas escuadras no tienen números, por eso se llaman escuadras sin escala. Una regla sirve para trazar rectas y los números que tiene aquí son escala. Claro, esta es una escala en centímetros y del otro lado está la escala en pulgadas. Si vemos nosotros, aquí son 12 pulgadas.
y de este lado dice aquí 30 centímetros. Son escalas. Las escuadras que yo uso normalmente son de este tipo, sin bisel, se alcanzan a ver aquí bien cuadraditas, y sin escalas. Claro que las que ustedes van a usar normalmente tienen números, tienen escala para medir, pero por ejemplo para empezar a medir el cero, aquí lo vemos nosotros, no se alcanza a ver perfectamente bien dónde está el cero. Siempre debemos usar la regla porque el cero se ve perfectamente bien, y un poquito más y un poquito menos. Bien, eso es todo por ahorita. Nos vemos en la próxima clase.